Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, noches, pues dependiendo de la hora en que nos estén escuchando, descargando. Esta es una emisión más de Proyecto Grado Cero. Agradecemos su preferencia. Y bueno, pues esta ocasión es especial. Tenemos de invitado a Mauricio Bautista Lara, que me honra estar en esta charla. Gracias por la invitación. Y el motivo de esta emisión es presentar el libro que ustedes pueden ver aquí en nuestro lado izquierdo, el cual se titula Manual de Armamento. Y bueno, es una interesante obra acerca de cuestiones de armas, cuestiones de todo esta cuestión de preparación, ¿no?, para los elementos de seguridad, elementos de policía. Para presentar a nuestro invitado me voy a permitir leer una pequeña sinopsis. Él es instructor por oposición en el Instituto de Formación Profesional de la Ciudad de México. Tiene estudios universitarios por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 16 años en el ramo de seguridad pública. Es miembro fundador de la Asociación Civil Misiones Regionales de Seguridad AC. Cuenta con un reconocimiento de instructor, jefe en el área táctico policial, y ha capacitado a policías municipales y estatales en diferentes estados de la República Mexicana. Él es miembro activo del Foro Expertos en Seguridad con sede en Argentina desde el 2009. Es certificado en tácticas policiales y operaciones especiales por la International Security and Defense Systems. Ha participado en diferentes foros y seminarios en materia de seguridad y recientemente obtuvo un reconocimiento por parte del Gobierno del Distrito Federal por demostrar capacidad para combatir a la delincuencia. También ha impartido instrucción en las materias de protección a funcionarios, tácticas policiales, radiocomunicación, armamento y tiro, entre otras materias. Él perteneció a la Unidad de Reacción e Intervención de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y ha sido escolta de diferentes procuradores y dignatarios, el cual fue capacitado por instructores de Israel, Estados Unidos, Canadá y de sus diferentes agencias. En México recibió capacitación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras dependencias, y actualmente realiza estudios de seguridad pública. Pues todo un honor. Hombre, gracias a ustedes por el estudio. Y pues como vemos, pues con una gran autoridad definitivamente para hablar de estos temas, para hablar del manejo de armas, que es principalmente lo que trata el libro. ¿Qué podríamos encontrar en este libro? Bueno, antes que nada me gustaría hablar un poquito acerca del contexto del origen de la obra. El proyecto surge hace aproximadamente 3 años. Yo, haciendo un poquito de historia, me remontaría tal vez a cuando yo era aspirante de aquella entonces Policía Judicial. Entre otras materias llevábamos armamento en aquel entonces, y yo jamás encontré bibliografía de policías mexicanos que hablaran acerca del contexto de las armas. Todo se remontaba básicamente a pequeños manuales, copias de copias, y de ahí surge el interés, mucho tiempo después, de crear una obra hecha por un policía mexicano que pudiera proyectar hacia las fuerzas de seguridad pública y a los operadores de armas cuestiones básicas que muchas veces se desconocen, no porque el policía no las aprenda, simplemente porque no hay bibliografía. Generalmente la mayor parte de las bibliografías que hay se remontan a autores extranjeros, autores sudamericanos, europeos, norteamericanos, pero que están lejos del alcance de nuestros compañeros. De ahí surge esa idea. El proyecto aproximadamente me tomó 3 años en ir formulando el trabajo, irlo conjuntando. Tomamos el trabajo de hacer una especie de híbrido de todos los cursos que se han tomado, de todas las técnicas que hay, francesas, españolas, israelitas, y decidimos hacer un compendio en donde se ajustara a nuestras necesidades, a lo que nosotros básicamente usamos. Y bueno, sale como resultado este trabajo, que es un trabajo, yo me atrevería a decir, hasta ahorita único. No creo que haya ahorita otro libro que sea un compendio como el que estamos haciendo.
De ahí surge la idea de que queremos que este proyecto sea un parteaguas para que otros policías se animen a escribir, ¿no? Básicamente sería el origen de este trabajo. Desde luego que comprende aspectos generales, aspectos que no necesariamente pueden ser exclusivos para policías, sino también para operadores de armas. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, muchos tabúes en cuanto al uso de las armas. Yo siempre he dicho, un arma no es mala, tú le das ese carácter, ¿no? El carácter del mal uso. Es como cualquier profesión. Un doctor, por ejemplo, puede hacer cosas maravillosas, salvar una vida, pero también las puede quitar, ¿no? Entonces las armas cumplen con ese objetivo. Para nosotros los policías, los oficiales de ley, es el último recurso dentro de la escala de uso de fuerza al cual podemos recurrir, ¿no? Esto conlleva un universo extraordinario. El manejo de las armas a veces la comparación es un poco medio ambigua, ¿no? Pero siempre lo comparo con la medicina. Digo, nada que ver, pero lo comparo en ese sentido porque la medicina es vasta, ¿no? Las armas igual, todos los días salen nuevas armas, todos los días surgen nuevos modelos, nuevos aditamentos, pero todas tienen un solo propósito, ¿no? Básicamente sería eso. Y sobre todo es innovador, ¿no? Como ya lo mencionaba, es un libro que prácticamente no se ha visto una obra igual. Digo, para todos aquellos que tengan la curiosidad, realmente vale la pena porque pues contiene este uso, ¿no? Esta exposición de cada arma, de conocer realmente todas las características que están alrededor de ellas, ¿no? El calibre, lo que causan, ¿no? Y también para conocer mucho, pues luego a partir de ellas, cómo se dan determinadas causas, ¿no? Cuestiones delictivas o cuestiones así. Sí, básicamente lo que hicimos en este trabajo es hacer una recopilación de las armas más utilizadas por las fuerzas de ley, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Están desde armas muy tradicionales como la Beretta hasta armas ya más modernas como lo es el caso de la Glock. Lo que tratamos de hacer aquí es tratar de proyectar una de las primeras necesidades que todo operador de arma debe de tener. ¿A qué voy? A lo que me refiero es que básicamente todos los operadores deben de cumplir 5 pasos. El primer paso que debe cumplir cualquier persona que se dedique al uso, ya sea deportivamente o policialmente hablando, es conocer qué es lo que está utilizando. ¿Qué características tiene su arma? ¿Qué funciones? ¿Qué propiedades? ¿Qué nomenclatura? Eso es la primer base o el parteaguas en donde podemos nosotros empezar para poder utilizar un arma, ¿no? Ya sea, vuelvo a insistir, deportivamente hablando o profesionalmente hablando. También, como yo lo he marcado, el libro tiene un objetivo muy claro, ¿no? Que no solamente llegue a personas que se dedican al manejo, ¿no? Incluso, por ejemplo, a gente que se dedica a dar, por ejemplo, la nota policial, ¿no? Que muchas veces se utilizan términos erróneos, ¿no? A veces no sabemos utilizar los términos correctos en cuestión del tipo de arma, la característica del arma, y a veces eso propicia que profesionalmente nos veamos mal, ¿no? El libro te va llevando de la mano. Es un libro que fue con la intención de que te llevara paso a paso por este maravilloso mundo que es el de las armas, que finalmente el objetivo es que enriquezcas y que sobre todo que aprendas, ¿no? Otra de las cuestiones que también mencionaba al inicio es esta parte de la desmitificación de las armas, ¿no? Esta parte de no verlo como todo malo, sino al contrario, ¿no? Adentrarnos un poco en el conocimiento de las mismas, como ya lo hacía mención, ¿no? O sea, no solo para uso de defensa, sino también para uso deportivo, ¿no? Que creo que también es otra actividad ligada a las armas, pero que no se conoce o siendo parte de este tabú, de esta mitificación, pues se segrega un poco, ¿no? Se elimina un poco de su conocimiento. Sí, fíjate que hoy en día muchas gentes practican lo que es el tiro deportivo. Básicamente hay bastantes clubes en México, todos están reglamentados. La Secretaría de Defensa Nacional es muy estricta en cuanto a su reglamentación, pero son requisitos que pueden ser cumplidos, ¿no? Pueden ser cubiertos. Todas las personas, por ejemplo, de acuerdo a nuestra ley, al principio constitucional, incluso se nos permite la posesión de armas, claro, siempre y cuando estén registradas. Aquí entra también parte mucho la confusión. Mucha gente piensa que puede tener un arma sin registrarla, y eso es un término totalmente erróneo. Si tú cumples con la normatividad que la Secretaría de Defensa Nacional establece, estás en
todas las posibilidades de poder adquirir un arma totalmente registrada para uso. Hay que también marcar muy cierto la cuestión de posesión y portación, ¿no? La posesión implica que tú la tengas en tu domicilio y la portación implica que tú la puedas llevar de un lugar a otro. La Secretaría de Defensa Nacional lo único que hace básicamente es darte la posesión, y salvo que haya personas que se dediquen a practicar el tiro deportivo, les da la aportación. Hay una serie de requisitos. Si ustedes se meten, por ejemplo, a la página de la Secretaría de Defensa Nacional, incluso vienen los formularios y una serie de pasos que la persona que desee adquirir un arma puede llevar a cabo. Dentro de este tipo de armas que se enlistan dentro del libro, sus características, sus propiedades, ¿podríamos entender que todas las que contiene este libro son exclusivamente para fuerzas policiales, o hay otro tipo de armas que podemos encontrar ahí? Bueno, básicamente la presentación de las armas que contiene el libro se refieren al calibre que son utilizadas para fuerzas de ley, pero estas versiones existen también en calibres más pequeños que pueden ser adquiridas por civiles. Digamos, hay muchas preguntas que a veces los amigos me hacen, ¿no? Por ejemplo, muchos me dicen mucho la pregunta de cuál es la mejor arma. Yo siempre les contesto, la mejor arma es la que tú traes, la que tú sabes utilizar, la que tú sabes manejar, la que tú conoces sus características y la que tú sabes cómo funciona, ¿no? Básicamente, para mí es eso. Desde luego que todas las armas, cuando son construidas, llevan una serie de pruebas de tortura, así se les llama, cuando son sometidas a ciertas pruebas para ver su funcionalidad, su respuesta, y en base a esto se determina cómo un arma puede ser óptima para una fuerza de ley, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poner ahorita el ejemplo de la Beretta. Es un arma que durante muchos años muchas fuerzas de ley en México la utilizaron. Y muchos dirán, bueno, es una buena arma. En lo personal no diría que es una buena o mala arma. Finalmente es un arma que, desde mi punto muy particular, no cumple con los requisitos que pudieran ser funcionales para las policías en México, ¿no? Por ejemplo, es un arma muy robusta, que de acuerdo a las características, por ejemplo, de las manos de los policías, resulta ser muy grotesca, ¿no? Y que finalmente no es tan funcional. No quiere decir que sea un arma mala. Finalmente es un arma que quizás en su momento se adoptó porque cumplía con ciertos requisitos, ciertas pruebas de tortura que la hicieron un arma buena. Pero finalmente hoy en día se han tomado en cuenta otros aspectos para la adquisición de armamento en las fuerzas de ley en México, que toman, por ejemplo, en cuenta la antropometría humana, ¿no? Lo que es el tipo de manos, para que nosotros, de alguna manera, si nos comparamos, por ejemplo, con personas como del tipo europeo, no cumplimos con las características físicas, ¿no? Ellos tienen sus manos más grandes, nosotros no, entonces requerimos armas más acordes a nosotros. Hoy por hoy, hubo un arma que vino prácticamente a barrer el mercado en cuestión de las armas, que viene siendo la Glock. Es un arma bastante funcional, tiene una buena capacidad de volumen de fuego, y lo cual la hace bastante útil, ¿no? Es hoy por hoy un arma que se ha adquirido mucho porque ha funcionado, y eso yo creo que es bueno cuando finalmente al policía, cuando lo requiere, finalmente que le funcione. Dentro de esta misma clasificación de armas, no sé, hay algunas determinadas para actuar en determinados casos, no sé, para una persona que no conoce mucho de esto, ¿cómo se daría esta clasificación para cada? Sí, básicamente nosotros, vamos a poner el ejemplo, por la cuestión que ahorita se está desarrollando, vamos a poner el ejemplo de las armas para policías. Evidentemente deben de cumplir ciertos requisitos, no puede ser cualquier arma. Nosotros manejamos un arma que se conoce como doble acción. ¿Qué es la doble acción? Es un arma que me permite tener yo un cartucho en la recámara. Cartucho en la recámara quiere decir que está alojado ya prácticamente en el ánima del cañón y que está lista para disparar. Estas armas de doble acción permiten al policía tener una reacción más rápida. Recordemos que los tiempos de reacción de un policía en enfrentamientos armados han pasado de 1 segundo a prácticamente 0.5 segundos, ¿no? Lo cual quiere decir que la reacción para un policía tiene que ser más rápida. Desde luego que el arma es, como lo venimos comentando, el último recurso que el policía va a utilizar dentro de la escala de uso de fuerza. Nosotros en la Ciudad de México tenemos una ley que regula el uso de fuerza.
Esa ley nos permite tener ciertos parámetros de actuación y que nos indican cuándo en un momento dado podemos hacer el uso de la fuerza letal, que viene siendo el uso del arma de fuego. Y esas armas que nosotros tenemos han pasado ciertas pruebas de tortura, han sido estudiadas. ¿Para qué? Para que a nosotros nos funcionen. Básicamente tenemos un problema con todas las armas cortas. Las armas cortas son muy imprecisas. Es decir, si nosotros disparamos un arma corta, aun cuando sea unos 25 metros, va a haber ciertas variaciones. Cosa que no tienen las armas largas, ¿no? Las armas largas son cuestiones de que aunque hubiera un principiante, él podría disparar y podría ser blanco perfecto, ¿no? Básicamente. Pero sí, nosotros lo que básicamente tomamos en cuenta es la funcionalidad, que tenga buena capacidad de volumen. En este caso, la Glock, por ejemplo, tiene 17 cartuchos más uno en recámara, prácticamente tenemos 18. Si a eso le sumamos que un policía en un momento dado, en un enfrentamiento armado, la estadística nos dice que un policía hace aproximadamente uso de un cargador en menos de 10 segundos, ¿no? Lo cual quiere decir que el volumen de fuego nos va a permitir tener una capacidad de repeler una agresión pues de forma más rápida. En esta misma cuestión de los enfrentamientos, ¿tienen algún protocolo para cuestión del tiro? Es decir, que no se apunte a zonas letales o que simplemente se utilice para, no sé, desincentivar cualquier cuestión que pudiera enfrentarse. Esa pregunta que haces es muy interesante, ¿no? Porque también existen muchos mitos y muchos tabúes en cuanto a cuándo un policía puede disparar o no puede disparar. Tradicionalmente hay un mito que decía que el policía tenían que dispararle primero antes de que él pudiera repeler una agresión, lo cual es totalmente falso, ¿no? Si nosotros acudimos al Código Penal, en los excluyentes del delito marcan perfectamente cuando un policía puede hacer uso de la fuerza letal, incluso después, incluso de pasar de un nivel 1 a un nivel 4, ¿no? Hay algo que el policía debe tomar en cuenta, algo bien cierto, que el policía debe de actuar bajo cuestiones realmente ciertas, verdaderas, existentes y sobre todo legales, ¿no? Hay 4 factores básicamente que hacen que un policía dude en un momento dado en su actuación policial. La primera es que realmente a veces no encuentra una relación jurídica entre lo que está escrito en la ley y entre lo que se le presenta. Eso es un aspecto bien difícil para nosotros como policías, porque a veces el policía está viendo cómo se está llevando a cabo una situación, vamos a pensar un delito en progreso, un asalto en microbús, y al policía le cuesta mucho trabajo saber si realmente puede llevar a cabo el uso de fuerza letal, ¿no? Aun cuando él tiene la capacidad de hacerlo, a veces duda. Otro aspecto que también se toma en cuenta son los aspectos psicológicos, ¿no? ¿Qué tanto nuestros policías están preparados para hacer frente a una situación de ese índole? Pareciera que es una situación fácil, la ciudadanía a veces espera mucho de nosotros, pero también no comprende la magnitud de que nuestros policías a veces no están capacitados mentalmente para llevar a cabo una acción, ¿no? Y una acción de ese tipo es muy difícil. Yo siempre lo he dicho, ¿no? La toma de decisiones para nosotros es en segundos, mientras que para un juez o para un ministerio público está cómodamente analizándolo en una mesa tomando café, para el policía es A o B instantáneamente. Y otro de los aspectos también es el factor entrenamiento, qué tanto el policía ha entrenado, qué tanta capacitación se le ha dado y qué de esa capacitación que al policía se le dio, realmente si él está acorde para hacer frente a una situación hostil, ¿no? Una situación armada. Y finalmente el aspecto equipo, ¿no? ¿Qué tan funcional trae su arma? ¿Qué tan funcional él trae un equipo? Si es que trae funda, si trae una buena funda, si él trae la capacitación, el aspecto jurídico y el aspecto psicológico al 100, esos factores nos van a llevar a que él pueda desenvolverse de manera correcta. Eso que estamos comentando ahorita es bien delicado, pero que nosotros lo estudiamos, nosotros trabajamos mucho, los policías de hoy en día entrenamos bastante tomando en cuestiones de legítima defensa, ¿no? Repeler una agresión real, actual y inminente, esos son los factores que nosotros tomamos, reales que exista, el policía no puede actuar bajo suposiciones imaginarias, tiene que estar bajo una situación que él esté viendo, ¿no? Que sea inminente, ¿no? Que de no llevar a cabo una determinada acción de repeler una agresión, su vida o la de terceras personas se vea puesta en peligro, nosotros podemos actuar en bien de ese bien jurídico tutelado que es la vida.
Y desde luego que son aspectos, en el aspecto, regresando un poquito al aspecto psicológico, nosotros actualmente estamos trabajando en la cuestión de que los policías aprendan a observar, a orientarse, a decidir y actuar en una situación armada, en una situación que ellos puedan responder y sobre todo que tengan mucho entrenamiento, ¿no? Aunque también es bien cierto que ningún entrenamiento se acerca a una situación real, ninguno. Que si hay un instructor que dijese que un entrenamiento es igual a una situación real, nos estaría mintiendo. Realmente ningún entrenamiento es igual a una situación real. Tratamos de acercarlos, tratamos de llevarlos a elevar los niveles de estrés, para que ellos, por ejemplo, tengan una respuesta óptima, ¿no? Para que ellos finalmente puedan tener una respuesta acercada o tentativa a cómo podrían actuar en la realidad. Aunado a las armas de fuego, ¿qué otras armas, qué otros instrumentos se utilizan? No sé, toletes, gas lacrimógeno, o cuestiones, vamos, que no son forzosamente armas de fuego. Sí, la Ley General de Seguridad Pública aquí en el Distrito Federal, que regula el uso de fuerza de los cuerpos policiales en México, bueno, específicamente en el Distrito Federal, maneja el nivel del comando verbal, primeramente como primer nivel de uso de fuerza, después maneja el movimiento de control, técnicas de control, que es cuando el sujeto es controlado físicamente en restricción de movimientos, y posteriormente se utilizan armas incapacitantes no letales, como el bastón PR-24, el uso de gas irritante, para finalmente pasar al uso de fuerza letal, ¿no? Que es el uso de las armas de fuego. Básicamente son los 4 niveles que nosotros manejamos en el Distrito Federal en el uso del uso de la fuerza. Básicamente es con los que nosotros nos regulamos. Lógicamente el sistema federal emplea otros sistemas, otros países emplean, por ejemplo, las balas de goma, como también son muy utilizadas en el control de disturbios, o por ejemplo la Policía Federal, que últimamente se ha visto en el uso de los carros tanque que manejan el chorro de agua, ¿no? Todos estos sistemas son no letales o están considerados como no letales, aunque desde luego existe un riesgo que puedan causar incluso la muerte en un momento dado, ¿no? Quizás, por ejemplo, el uso prolongado, el respirado del polvo microparticulado, que se conoce como gas irritante, respirándolo bajo tiempo prolongado puede causar incluso un daño permanente. ¿Puede llegar a ser igual de letal que...? Podría ser igual que tal. Sí, desde luego, no existe un sistema que sea temporal. Incluso en algunos estados, por ejemplo, como Guadalajara, empleó el sistema del famoso taser, ¿no? Que es una pistola de descargas eléctricas, que tenía por objeto inmovilizar permanentemente al sujeto. Este tipo de armas nunca fueron utilizadas porque existen muchos tabúes, muchos mitos, y por ejemplo en algunos estados, por ejemplo, ni siquiera se llegaron a pensar que se podían utilizar, puesto que la descarga eléctrica es muy delicado, ¿no? Vamos a pensar que si se le aplica a una persona que sea asmática, que si se utiliza por ejemplo con personas que tengan marcapasos, pues pueden llegar a ser mortales. También se ha regulado mucho el uso de las unidades caninas. En algunos estados también tienen las unidades caninas, que también pueden ser utilizados como una herramienta más de armas incapacitantes no letales. Aunque estas, por ejemplo, también desde mi punto de vista resultan ser muy útiles, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en situaciones de rehenes, las unidades caninas han dado muy buenos resultados, porque el perro ataca directamente al sujeto, y lo cual permite ese punto de confusión, permite a que las unidades tácticas lleguen y controlen la situación. Viene resultando bastante. Todo es regulable desde mi punto de vista, siempre y cuando sea moderado, ¿no? Aunque desde luego que hoy nuestros policías, por ejemplo, pues ya se cuidan más, ¿no? Porque antes en México no se utilizaba tanto, por ejemplo, por parte de la gente que se dedica a hacer disturbios, el uso, por ejemplo, de bombas molotov, que eso viene siendo, prácticamente hemos tenido situaciones en donde policías han sido quemados, ¿no? Y ellos tienen que pues estar más atentos, ¿no? En otros países, por ejemplo, como Japón, los policías prácticamente sufren entrenamientos de lanzamiento de bombas molotov, ¿no? Yo creo que a ese grado vamos a llegar aquí en México dentro de muy poco tiempo, ¿no? Una situación bastante real. Bastante real. Entenderlo. En este sentido, las unidades caninas vemos que también tienen una mayor eficiencia, ¿no? En esta lucha contra el narcotráfico, debido al olfato, ¿no? A cuestiones inmanentes a los perros, que realmente son más eficaces, ¿no? que otras. Sí, fíjate que eso es algo bien importante lo que mencionas. Las unidades caninas hoy por hoy han dado excelentes resultados. Yo creo que yo sería
el primero en decir que cada cuerpo policial tuviera una unidad canina, ¿no? Aunque el mantenimiento resulta ser costoso, pero muy útil. La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un área de este tipo, la Policía Federal también cuenta con uno, la Policía de Investigación tuvo hace mucho tiempo alguna unidad, pero por cuestiones de logística pues se tuvo que erradicar, pero sí dan bastantes resultados. También aquí existe mucho mito, ¿no? En cuanto al adiestramiento canino, piensan muchos que los perros se drogan, ¿no? Ese tipo de cosas, totalmente falso, ¿no? Se utilizan algunos aromas que son similares a los de la droga, pero el animal jamás se droga, ¿no? Eso es algo que la gente también a veces falsamente tiene creencia y es totalmente falso. Al animal se le entrena como jugando, se le premia cuando encuentra el olor que se le pide y el animal va desarrollando ese tipo de juego, ¿no? Es un juego que el manejador va desarrollando y que el animal va aprendiendo, pero ha dado bastantes resultados, ¿no? A tal grado de que incluso ha habido perros que han tenido ya hasta incluso su vida ha tenido un precio, ¿no? Una recompensa, dado la efectividad que han dado en cuestiones de detección de droga principalmente. Utilizarlo. Pues bien. Y regresando un poquito al libro, aparte de ver esta clasificación, veíamos, bueno, yo tuve la oportunidad de leerlo, veíamos también pues estas características de armar y desarmar armas, ¿no? También es lo que sí, básicamente el libro nos muestra paso a paso una serie de aspectos de cómo darle un mantenimiento al arma, ¿no? Nosotros como operadores de armas, todas las personas que se distan de tener conocimientos de armas deben de aprender básicamente a darle un mantenimiento preventivo a su arma. Recordemos que nosotros como policías, un arma en perfectas condiciones no tiene fecha de caducidad. Si un policía trae perfectamente su arma limpia, en condiciones óptimas, seguramente no va a tener ningún problema en cuanto a la funcionalidad cuando él lo requiera. Vuelvo a insistir, es uno de los aspectos más importantes que también nosotros tratamos de inculcarle a nuestros oficiales, que tengan la cuestión de tener su armamento en óptimas condiciones. Hay una investigación por parte de la IACAP, que es la Asociación Internacional de Jefes de Policía con sede en Estados Unidos, que recientemente publicaba que una de las cuestiones que han matado a policías es porque precisamente sus armas son sucias e inoperantes. Y si a eso le sumamos el poco manejo o el nulo manejo en cuanto al armamento, pues imagínate, ¿no? Cuando el policía tenga que hacer uso de su arma, pues realmente va a estar en un problema, ¿no? Y también el libro muestra de manera muy clara y muy precisa las 5 fallas más comunes en las pistolas, ¿no? Estas 5 fallas se presentan en cualquier pistola, eso también me lo han preguntado mucho, oye, ¿y se presenta en tal arma o en tal? Básicamente lo que escogimos, lo que me dediqué a hacer fue escoger las 5 fallas más comunes y su solución. Que finalmente, hablando de fallas, las fallas deben de cumplir con 3 propósitos. Primero, que deben de ser en un tiempo récord, ¿no? El oficial o el operador que quiera corregir un arma tiene que hacerlo en el menor tiempo posible. Segundo, que lo tenga que hacer sin desperdiciar la munición que está en este momento tratando de corregir. Y tercero, que tenga esa economía de movimientos, ¿no? Ahora lo que hacemos básicamente en las academias es enseñar técnicas y tácticas que impliquen el menor esfuerzo en el sentido de movimientos, ¿no? Que eso es, digamos, la cuestión que más hemos trabajado nosotros ahorita, y también que ellos aprendan a corregir las fallas, ¿no? En tiempos hacemos muchos ejercicios en seco para que el policía desarrolle esa habilidad y cuando lo tenga que hacer, finalmente lo haga de manera muy rápida. Y ahora, bueno, yo creo que ya con esto interesamos a bastante de nuestro auditorio. Aunado a la adquisición del libro, que se interesen en conocer las armas, ¿cuál sería la parte personal, la parte de adiestramiento, la parte de tener algún entrenamiento para utilizar armas? ¿En dónde se podría dar? ¿Dónde podríamos encontrar? Sí, mira, eso también existen muchos tabúes en cuanto a qué tanto una persona puede ser capacitada o no en el manejo de las armas. Yo creo, como todo, finalmente no podemos seguir con esos mitos de que los civiles no deben de manejar armas. Por el contrario, ¿no? Yo creo que bien manejadas, bien guiadas, las armas pueden resultar bastante efectivas. Desde luego que todo lleva una preparación, no es solo el aspecto práctico, ¿no? Sino habría que ver también
qué tanto estamos preparados psicológicamente para poder portar un arma, ¿no? Si nosotros a eso le sumamos, por ejemplo, que ha habido casos aquí extraordinarios, ¿no? En donde personas, vamos a pensar, derivadas del tráfico vehicular, han sacado el arma y han matado a otra persona, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto, para empezar, qué nivel de estrés hemos de llegar para que eso suceda, ¿no? La Secretaría de Defensa Nacional, cuando propicia o da la aportación, el permiso de portación o de posesión a una persona, le cumple muchos requisitos que habíamos comentado en un principio. Dentro de esos principios, nosotros creemos que el aspecto psicológico, que es un aspecto que la Secretaría de Defensa Nacional le exige al civil, debe de cumplir con una serie de exámenes psicológicos para ver si esa persona es óptima para poder portar un arma. Nosotros como policías tenemos ya los exámenes de control y confianza, que hoy por hoy se nos practican cada 2 años. Estos exámenes cumplen con una serie de requisitos también, y esos requisitos también son psicológicos, ¿no? Yo creo que digamos que esa es la primera parte, ya después vendría la parte práctica, ¿no? Ya que la persona vemos que es una persona que tiene la capacidad mental para portar un arma, para poder poseerla, pues ya vendría el aspecto práctico, ¿no? Que vendría siendo ya el manejo de las armas. Yo siempre lo he dicho, el universo de las armas es tan vasto que no acabaríamos en esta charla de hablar tan solo de las armas que expongo en el libro. ¿Por qué? Porque cada una tiene ciertas características particulares, pero todas ellas cumplen con un objetivo, ¿no? De alguna manera, yo siempre he dicho, para nosotros como policías, el arma es un instrumento de defensa, ¿no? Un policía no utiliza su arma para ofender, por el contrario, lo que tenemos nosotros bien claros como policías, como oficiales de ley, es que el arma es un instrumento de trabajo que nosotros lo utilizamos para defender a la ciudadanía. Esa es nuestra obligación y eso es para lo que nos preparamos nosotros. Y dentro de este libro, no sé, ¿hay algo más que nos podría aportar aparte de conocer yo creo que sí, yo creo que finalmente el libro cumple con un objetivo muy, muy grande, ¿no? Que la gente conozca un poco acerca de este maravilloso universo que es el de las armas. En él podrán encontrar básicamente lo que toda persona estaría obligada a saber, aun cuando no sean portadores o posean un arma. Este libro viene a hacer un parteaguas, vuelvo a insistir, en la cuestión de conocimiento. Algunos me han platicado, bueno, ¿y el libro qué pasaría si caería en manos malas? ¿No? Pues vuelvo a insistir, el libro puede tener esa dualidad. El riesgo existe, como en todos los libros, en todas las obras literarias. Lo que sí trae son cuestiones que básicamente servirían para que la persona que lo lea tenga primeramente las cuestiones de la seguridad de las armas. El libro maneja y desarrollamos cuestiones muy, muy explícitas en cuanto a la seguridad de las armas, ¿no? Los principios básicos, los principios en el stand de tiro, los principios que se deben de abocar, por ejemplo, en oficinas, en lugares cerrados, cuando se trate de tener las armas en el hogar, que es algo que también han ocurrido muchos accidentes porque no tenemos esa cultura de la seguridad. De ahí donde algunos piensan que las armas, por ejemplo, se disparan solas, ¿no? Las armas no se disparan solas. Siempre debe haber una acción humana que propicie que ésta se dispare, ¿no? Hasta ahorita yo no he visto alguna arma que por algún ente místico o misterioso provoque que se dispare, ¿no? No, los hombres somos los que finalmente provocamos en el mal manejo de estas, que éstas se disparen, y de ahí es donde vienen los accidentes. El libro maneja esos aspectos, viene una parte muy general en cuanto al conocimiento de las armas, mencionamos las más utilizadas por las fuerzas de ley en México y de alguna manera las más populares. Mencionamos un poquito la historia, es decir, el origen del arma, que viene siendo bastante interesante, las características particulares de cada arma, finalmente algunos aspectos de nomenclatura, un desarme parcial, que es el que todo operador de arma mínimamente debe de saber. Manejamos aspectos, por ejemplo, también generales del cartucho, manejamos aspectos generales de la seguridad, manejamos aspectos generales en cuanto al mantenimiento, corrección de fallas, principalmente principios de tiro, que muchas veces, a veces eso no encontramos mucha bibliografía, ¿no? Como lo mencionábamos, aquí desarrollamos básicamente los principios del tiro, algunos aspectos de las posiciones para enriquecer un poquito más el volumen del libro, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin duda es un gran material para todo nuestro auditorio que quiera conocer más acerca de las armas, ¿no? Que quiera muchas veces romper con estas barreras, ¿no? De misterio que muchas veces se formulan. Pues creo que es una oportunidad interesante para acercarse a ellas, para hacerlo también de una manera deportiva, ¿no? Porque no simplemente
una cuestión de defensa. Y pues no sé si gustaría agregar algo más. No, al contrario, agradecerle a Grado Cero la oportunidad de poder mostrar este material y de verdad decirle a nuestro público que se den la oportunidad de echarle un vistazo al libro. Estoy muy seguro de que no se van a arrepentir, por el contrario, creo que encontrarán cosas bastante interesantes. Pues agradecemos mucho a Mauricio Bautista Lara, muchas gracias a su ustedes. presencia, su exposición. Todo nuestro público lo invitamos a conocer este material, a adentrarse un poco más en este mundo. Y pues los invitamos a visitarnos, nuestras páginas que ustedes ya conocen es proyectogradocero.com, a seguirnos en redes sociales, en la cuenta @proyectogrado y 0 con número, en Facebook, la cuenta es Revista Grado Cero, y pues ahí van a poder escuchar nuestros diferentes podcasts, nuestros diferentes invitados, nuestros diferentes libros, ¿no? Todo ello en el ánimo de difundir la cultura, de conocer más acerca de cuestiones que generalmente ignoramos. Pues de nuevo muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos estamos viendo. Muchas gracias.